Buenos días, queridos hermanos. Como siempre es un gusto, es un placer poder compartir el mensaje, poder traer la palabra de Dios para nuestras vidas y así poder reflexionar y sobre todo tener un cambio. Quiero que en esta mañana usted viaje en el tiempo y recuerde aquel momento, aquella fecha donde usted decidió entregarle la vida a Jesús. En aquel momento donde usted estaba parado, cerca del agua donde iba a ser bautizado. Quiero que cierre sus ojos y trate de imaginarse ese momento en el cual usted estaba. Imagine el lugar. Imagine las personas. Imagine las circunstancias de por qué usted decidió acercarse a Cristo. Recuerde por qué usted decidió entregarle su vida. ¿Cuál fue lo que lo motivó a venir a Cristo? Ya puede abrir sus ojos. En ese momento, en ese preciso momento donde usted decide, hay bastantes circunstancias que lo van a rodear, hay bastantes circunstancias por la cual usted decidió venir a los pies de Cristo. Sea la razón por la que sea, y yo espero que una de las razones es porque usted haya entendido. Porque usted haya entendido plenamente que entregarle la vida a Cristo iba a ser una responsabilidad muy grande. Su conversión iba a ser la segunda cosa más grande de su vida, si no es que la primera. Su conversión, empezar su cambio de vida, iba a ser un nuevo inicio, iba a ser un nuevo arranque de partida para su nueva vida. Como a mí siempre me ha gustado un personaje que es Pablo, y no tanto por sus aventuras, sino por el hecho de cómo él es. De que él siempre que había un problema en la iglesia, como decía, no tenía pelos en la lengua. Y hay varias cartas donde se menciona que a él le llegaron a decir ciertas personas que había una circunstancia en la iglesia. Y él lo redactaba y decía, por cuanto tal persona me dijo que estaba pasando esto, yo les digo esto. En esta ocasión no voy a ser Pablo y le voy a atacar un problema, simplemente lo estoy tomando como referencia a quién es él. ¿Por qué? Lo que vamos a examinar esta mañana va a ser la conversión de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Quiero que veamos la biografía de Pablo y para ello quiero que me acompañen a Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a quedarnos aquí. Primero, Pablo era parecido a mí, tenía doble nacionalidad. Era romano por nacimiento, pero también era judío. Cuando él viene, empieza a venir este ataque
sobre Jesús, sobre el cristianismo, sobre una nueva. Y él siendo judío, cuando ve eso, dice, él entra en celo. Y él se molesta y él se enoja, dice, no puede venir alguien más, no puede venir otra doctrina, no puede venir alguien más a suplantar a mi Dios, el Dios que él creía siendo judío. Cuando él entiende esto y empieza a ver que viene el nuevo cristianismo, que empiezan a hablar de Jesús y que empiezan a salir cristianos, lo que él hace es empezar a perseguirlo, porque él cree, él piensa que se está rebelando contra Dios. Él no entiende que es la misma frecuencia, es lo mismo. Él hasta ese momento todavía no entiende, y él lo hace mención. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Recuerden esta frase, poniéndome en el ministerio. Versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. Él empezó a perseguir a los cristianos, él empezó a matarlos, porque él no sabía. Él no tenía conocimiento que lo que estaba haciendo estaba mal. Simplemente él pensaba que el nuevo cristianismo, la nueva doctrina, era algo que estaba contra Dios, contra su fe judía. Entonces él, a ver este peligro en su fe, empieza a perseguir a los cristianos. Pero no solamente se basa con eso, dice, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Es decir, Saulo vivía para matar. Ese era su único propósito en ese momento. Él tenía, de cierta forma, una valentía, un coraje, de donde quiera que fueran los cristianos, él los perseguía. Y aquí mismo en el versículo 2 dice que le pidió una carta para poder ir a Damasco. Él quería autoridad, quería permiso. Para ir a Damasco, y a cualquier cristiano, hombre o mujer que se encontrara en el camino, lo iba a agarrar y lo iba a traer de vuelta a Jerusalén, donde posiblemente iba a